Bien, jóvenes, retomaremos nuestra clase. Ahora vamos a avanzar. Derivadas de orden superior. Muy bien. ¿Qué es una derivada de orden superior? Es nada más que derivar dos veces, que es la segunda derivada o de segundo orden, una vez más, tres veces, cuatro veces, cinco veces. ¿Listo? Entonces, derivamos una vez y ese resultado volvemos a derivar para que sea la segunda derivada. Derivamos por tercera vez, el resultado es la cuarta derivada. Por cuarta vez es la quinta derivada. Y así sucesivamente. En otras palabras, ocurre esto. Si yo tengo una función de x, ustedes saben que la derivada y' es lo mismo que decir derivada de f de x con respecto a x, lo mismo que decir derivada de y con respecto a x, o derivada de y como quieran ustedes. Hay diferentes notaciones, ¿no ve? Estas son derivadas, la primera derivada o derivada de primer orden, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿No ve? Si yo al resultado de esta derivada vuelvo a derivar, ¿qué es lo que he hecho? He hecho una derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x. ¿No ve? Eso es lo que he hecho. Miren, he derivado el resultado de esta derivada. Y otra vez con respecto a x. Entonces, esto se va a convertir en derivada segunda de y, no es al cuadrado. Derivada segunda de y con respecto a x dos veces. ¿De acuerdo? Que también se puede escribir así. Primera, segunda. O también se puede escribir, también es lo mismo, derivada segunda de y. Nosotros casi no usamos esta notación, ¿no? Pero si alguien la usa, está bien. Esta es la segunda derivada. O derivada de segundo orden. Es lo mismo. Nosotros vamos a llamar segunda derivada. Si a este resultado vuelvo a derivar, lo que estoy haciendo es volver a derivar también con respecto a x la segunda derivada. Entonces ahora voy a tener la tercera derivada respecto a x tres veces. Así se lee. Cuidado que confundan con derivada al cubo. No es al cubo. Es la tercera derivada respecto a x tres veces. Que también puede ser y, primera, segunda, tercera. Y así sucesivamente. Una cuarta derivada será o con cuatro palitos, que es mucho, o con números romanos. ¿No ve? Esta es la cuarta derivada de y con respecto a x cuatro veces. Que es lo mismo que escribir así. Y cuarta. Y así, hasta la derivada n. Yo puedo derivar todas las veces que sean necesarias. Como ven, no cambia en nada lo que hemos aprendido. Cuando hacemos todas estas derivadas, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es observar el comportamiento de las funciones cuando las derivo sucesivamente. Nada más. Con las mismas reglas, la misma tabla de derivadas, todo exactamente igual. No hay nada nuevo.
Lo que sí es interesante estudiar el comportamiento de las funciones. Fíjense lo que pasa cuando yo derivo sucesivamente una función potencial. Una función potencial, a ver, y igual 4x, más bien, mejor, 8x a la cuarta, más 3x al cubo, más 2x al cuadrado, menos x más 3. ¿Está bien? Vamos a derivar esto. La primera derivada va a ser 4 por 8, 32. X al cubo. ¿Está bien, no ve? Más 9x al cuadrado. Más 4x menos 1. La derivada de 3 ya ustedes saben que es 0. Es la primera derivada. Cada que derivo una función potencial, lo que ocurre es que reduzco en 1 el grado de mi polinomio. Y este factor aumenta. ¿No ve? Y eso es lo que pasa en todos los casos. Si derivo por segunda vez, esto va a ser 3 por 2, 6, 96. Fíjense cómo crece. X al cuadrado. Más 18x. Más 4. ¿No ve? Fíjense que de una ecuación de cuarto grado se ha convertido en una de tercer grado y eso se traduce también en los gráficos. Una de cuarto grado es una función más o menos así, que tiene 1, 2, 3 puntos críticos. Una de tercer grado ya va a ser una cosa así, con 2 puntos críticos. Una de segundo grado tiene un punto crítico. Es una parábola. ¿No ve? Esa es una ecuación de segundo grado. Estas de cuarto y de tercero vamos a aprender a graficarlas después. Es una de las grandes aplicaciones que tiene la derivación. Van a ver que la graficación se hace mucho más sencilla. De todos modos, de segundo grado ya es una parábola. Volvemos a derivar. Tercera derivada. 2 por 6, 12. 2 por 9, 18. Y 1, 192. X. Más 18. Fíjense, esta ya es una línea recta. Esta parábola se ha convertido en una recta. Bueno, es medio chueca mi recta, pero no importa. Una recta, ¿no ve? Fíjense cómo va variando el gráfico. Y el gráfico responde a la derivada. Una cuarta derivada ya es 192. Constante. Y una quinta derivada, ¿cuánto va a ser? 0. Esta sigue siendo una recta, pero ya horizontal. ¿Ve? Pues fíjense que el gráfico viene variando y variando. Hasta que llega la quinta derivada, que ya es 0. Y a partir de ahí, por supuesto que todo va a ser 0. Ya no va a tener sentido seguir derivando. Eso ocurre con una función potencial. ¿Se entendió? Pues fíjense que con la primera, segunda, tercera, cuarta derivada y todas las derivadas que vaya a hacer, lo que estoy viendo es el comportamiento de las funciones cuando las derivo. Esto tiene consecuencias muy importantes en un campo práctico. Muchos de los elementos electrónicos, por ejemplo, que ustedes usan,
han podido ser diseñados en base a estos conceptos de derivación, porque se analizan las respuestas. Y esta derivada se la convierte en un elemento, en algún mecanismo que hace que las respuestas se comporten de esta forma. ¿Lo ve? No sé si se entendió lo que acabo de explicar. En cálculo, lo que nos interesa es que ustedes aprendan a derivar. Pero cada que ustedes derivan o hacen cualquier ejercicio de funciones, tienen que tener siempre presentes que esa función que están aplicando tiene un gráfico. Y ese gráfico nos está mostrando el comportamiento de esa función. Y en definitiva, es ese comportamiento el que nos interesa en el campo práctico. Estas son matemáticas. Manejo de álgebra, todo aquello. Todo aquello es necesario como herramienta. Lo que nos interesa al final es este comportamiento. Entonces, siempre deben tener ustedes presente aquello. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ya les he mostrado lo que pasa con una función potencial. Veremos qué pasa con una función exponencial. Para no hacer mucho lío, vamos a derivar a la 3x, nada más. Así, facilito. ¿Listo? Ustedes saben que la gráfica de una función exponencial es, a ver, si esto fuera 0, sería e a la 0 es igual a 1. ¿A ver? Ya, digamos así. Esa es una función exponencial. Sube exponencialmente. Cada que aumento aquí 1, 2, 3, esto, pucha, el valor aumenta. Creo que ya les mostré aquello. Si hacemos esto. No, aquí es al revés. X y Y. Si X es 0, Y es 1, ¿no ve? Porque E a la 0 es 1. Si X es 1, esto es E a la 1. E, que es 2.7. Vamos a ponerlo así. Si esto es 2, esto es E al cuadrado. 2.7 al cuadrado es más o menos 8. No sé. Si esto es 3, es E al cubo. Por el orden de los 23. Estos son números que me estoy inventando. Pero más o menos funciona así. 4. Ya va a ser pues esto E a la cuarta. A ver, ¿cuánto es E a la cuarta exactamente? 2.71 a la cuarta, 53.9, dice. 53.9. Y fíjense que esto va a aumentar. Pero aumenta no de 1 a 1 como una recta, sino aumenta exponencialmente. ¿Qué ocurre si yo lo derivo? E a la U por U', ¿no ve? Esa es la derivada. E a la U por U'. O si quieren ustedes, U' por E a la U. U', la derivada de 3x, 3. E a la 3x. Esa es su primera derivada. La segunda derivada. Sigue manteniéndose este E a la 3x. Sigue siendo E a la U por U'. U' es 3. Por 3, 9. E a la 3x. Fíjense que con cada derivada, este factor aumenta. Se llama factor amplificador. O sea, esto sería por 3, por 3, por 3, por 3. Mi gráfico sería más o menos así. Igual sube exponencialmente, pero se aleja, ¿no? Y eso también. ¿Por qué? Porque tiene un factor amplificador. La tercera. Aquí era 3, esto es 3 al cuadrado, esto va a ser 9 por 3, 27. Este factor amplificador aumenta. Con cada derivación, tercera derivada. Con cada derivada, aumenta.
con la cuarta derivada va a ser 27 por 3. Y eso es 3 a la cuarta. ¿Lo ve? A la quinta, a la sexta. O sea, esta nunca va a ser 0 como en el anterior caso. Con cada derivada va a ir aumentando y aumentando este factor amplificador, porque amplifica. ¿Se entendió? Ese es el comportamiento de una función exponencial. Y fíjense ustedes de que si esto hubiera sido así, esto es facilito. Esto también es facilito, pero tiene un grado de complejidad. 3x al cuadrado. Ya no 3x simplemente. Está elevado a una función cuadrática. ¿Qué pasa con su primera derivada? U' por e a la u. E a la u es e a la 3x al cuadrado. Y u' va a ser 6x. ¿Lo ve? Para la segunda derivada, aquí se me ha formado un producto. Entonces, ese factor amplificador está amplificando también, pero ya como función. Es decir, habiendo ahí un producto, pues tengo que derivar como producto, no puedo hacer otra cosa. No puedo escaparle, ¿no ve? De modo, si es producto, es producto. Regla del producto, entonces, para la segunda derivada. La primera derivada por la segunda sin derivar. Bueno, no era necesario el paréntesis, por si acaso. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Aquí también, pueden o no pueden ponerse paréntesis, como quieran. ¿No ve? Esa es la regla del producto. Entonces, continuamos con esta derivada. La derivada de x, 1. Por tanto, esto es 6e a la 3x al cuadrado. ¿Más qué? Vamos a hacerlo con K. 6x. La derivada de e a la 3x al cuadrado, ya la tengo, aquí está. Por 6x, e a la 3x al cuadrado. E a la u por u', ¿no ve? Aquí está. Y esto es igual a 6e a la 3x al cuadrado más 36x al cuadrado e a la 3x al cuadrado. La tercera derivada. Más atrásito por si acaso, porque cada vez se me hace más largo. Tendría que derivar esto y esto. Y se me complica porque aquí, cuando derive esto, voy a tener otra vez un producto. Una cuarta derivada podría ser complicadísima. Pero, fíjense, aquí tengo un factor común. ¿Lo ve? Entonces, puedo factorizar 6e a la 3x al cuadrado. Aquí me va a quedar 1 más 6x al cuadrado e a la 3x al cuadrado. No, perdón. Ya no hay esa e, si la he factorizado. Ya no hay esta e, disculpe. Ya está. Un producto y el factor amplificador se convierte en esto. Ya no te corres riesgo de tener dos productos. A ver, aquí todavía no he hecho la tercera derivada. Es la segunda derivada solamente. Está mal. Segunda derivada nada más, porque lo único que he hecho ha sido factorizar. Recién voy a derivar a la tercera derivada. Y hay un producto. Lo bueno es que la tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima derivada se va a seguir repitiendo este factor, que voy a poder factorizar siempre. Entonces, siempre se va
Va a haber un producto, eso es inevitable. Pero uno solo y no varios, como habría si no factorizo. ¿De acuerdo? Y así puedo factorizar hasta lo que yo quiera. El factor amplificador va a ir a aumentar. Ese es el comportamiento de una función exponencial. ¿Listo? ¿Qué pasa? A ver, aquí no les puse el título, creo. Esta es una función exponencial. ¿Qué pasa con una función logarítmica? Y igual ln de 3x. Una facilita. La función logarítmica también es una curva, ya os he explicado. Incluso os he dicho que es la manera de linealizar ecuaciones, ¿no? La primera derivada, u' sobre u. Si no me creen, pues vean su tabla, ahí está. Siempre la derivada de una función logarítmica, la primera derivada, se va a convertir en una función racional. En este caso va a ser u' 3 sobre 3x. A ver, fíjense que esto desaparece. Y al final termina siendo 1 sobre x. Curioso, ¿no? Pero así es. La segunda derivada ya desapareció el logaritmo, ya no hay. Esto es x a la menos 1. Va a ser menos 1 x a la menos 2. Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿No ve? Esa es la segunda derivada. La tercera derivada. Menos 1 por x a la menos 2. Va a ser más 2 x a la menos 3. 2 sobre x al cubo. Fíjense que la función racional también va a ir aumentando. En ningún caso va a volver cero. Pero ya no hay logaritmo aquí. Y además los signos van a irse intercalando. Esta es la tercera derivada. La cuarta derivada va a ser otra vez negativo. Menos 6x a la menos 4. Menos 6x a la cuarta. Y la quinta va a ser otra vez positiva. Positivo, negativo, positivo. Fíjense que es el comportamiento de las derivadas sucesivas. Aquí tengo una función exponencial y aquí tengo una función logarítmica. Asociadas a un gráfico. El primer logaritmo es una curva. La segunda derivada es una función racional. Es un tipo de gráfico asintótico. Como es al cuadrado con dos asíntotas. Esta con 3, esta con 4. ¿Listo? Eso es, jóvenes. Pues fíjense que esto tiene sus consecuencias en el comportamiento de las funciones. ¿Qué pasa con una función trigonométrica? Y igual seno de 3x. Ustedes saben cómo es el gráfico de una función senoidal, ¿no ve? Es así. X, Y. X, Y.
Si x es 0, seno de 0, 0. Creo que ya hicimos esto. 1 menos 1. Ustedes saben que nunca el seno de un ángulo va a ser mayor que 1. Nunca menor que menos 1. Si trabajamos con radianes, pi medios, o sea, seno de 90, aquí está pi medios, es 1. Seno de 180 grados es 0. Aquí es pi. Seno de 270 grados es menos 1. Eso va a ser lo más grandecito. Menos 1. Y seno de 360 grados, otra vez es 0. Y es una onda infinita. Esto se repite, se repite, se repite, se repite. Ese es el seno. ¿Y qué es su derivada? U' por U. O al revés. Sí, U' por U. U', la derivada de 3, x, 3. La derivada del seno, coseno. Esa es su primera derivada. ¿Qué ha pasado? Nada, pues. Ha pasado que ahora se ha vuelto función coseno. La función coseno, el coseno de 0 es 1. ¿No ve? O sea, esto se ha desplazado 90 grados. Así más o menos. Creo que sí. No importa. Pero el coseno de 0 se desplazó 90 grados. ¿Han visto? Entonces, cuando yo trabajo con una función trigonométrica, lo que estoy haciendo al derivar, tengo la misma onda. La misma, exactamente la misma. Pero con un factor amplificador y con la onda desplazada. Nada más. Esto creo que era así. Sí, les he dibujado mal esta onda. Esto es 0. No importa, no se hagan líos. Solamente sepan lo que les he dicho en teoría, que la derivada del coseno es eso. ¿Qué pasa con la segunda derivada? Esto ya se vuelve 9, ¿no? Pero la derivada del coseno es menos el seno. Ha vuelto a ser el seno de 3x con el factor amplificador, pero con un signo negativo. La tercera derivada va a volver a ser el coseno, menos 27 coseno de 3x. Y la cuarta derivada va a volver a ser el seno, y otra vez positiva. Entonces lo único que estoy haciendo es desplazar la onda. Nada más. Sigue siendo onda. Lo mismo, el coseno nunca es mayor que 1 ni menor que menos 1. El coseno de 0 es 1. El coseno de 90 es 0. Y aquí tengo un menos 1. Es decir, la onda se desplaza. ¿Está bien? Son los comportamientos de las segundas derivadas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El resto, chicos, es lo que nos interesa. Esto es fundamental, pero es a nivel teórico. A nivel práctico.
yo les voy a decir, encontrar la segunda derivada nada más, o les voy a poner así, segunda derivada. A ver, ln 1 más x sobre 1 menos x. ¿Qué tal decir? Fácil. ¿Lo ven? La primera derivada va a ser 1 más x sobre 1 menos x prima sobre 1 más x sobre 1 menos x. Esa es, ¿no ve? Mi problema es de que cuando derive esto, tengo que aplicar las reglas del cociente. Pues fíjense que esto se va a volver largo. Largo. Pero no importa, pues tengo que hacerme de tripas corazón, como se dice, y hacerlo. Aquí abajo no hay problema. No tengo que hacer nada. Aquí arriba, regla del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Tampoco es tan difícil. Sobre el segundo al cuadrado. Listo. Derivamos. Fíjense que esto voy a simplificar con esto después. La derivada del primero, de 1 0, de x es 1, entonces aquí me queda 1 menos x. Menos 1 más x, la derivada de 1 0 y de x menos 1, ¿no? Listo. Listo. Ahora sí. Escucha. Voy a hacerlo aquí arribita, ¿ya? Aquí lo voy a hacer. Y con otro colorcito. Para ya poner los resultados de una vez allá abajo. Esto es 1 menos x menos 1 por menos más 1 más x. Fíjense que los x se van. Qué suerte. ¿No? Por culpa de este menos 1 se va. Y así me va a quedar 2 sobre 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x, 1 menos x. Esto por esto y esto por esto. Y este por este. O, en definitiva, este se elimina con este. Entonces, el y' va a ser 2 sobre 1 menos x, se multiplica este, 1 más x. Finalmente va a ser 2, este es un producto notable, ¿no ve? 1 menos x al cuadrado. Listo. Ahora hago la segunda derivada, que ya es nada más que la derivada de esto. ¿Lo ve? Nada, pues lo trabajo. Lo trabajo como un cociente. O le pongo paréntesis y lo subo con menos 1. Pero no me conviene. Lo voy a hacer así nomás. Fíjense, si yo soy capaz de hacer estas simplificaciones, me va a dar una función sencilla como esta. Si no hago las simplificaciones, olvídense, es una cosa larga, larguísima. Y ese es el problema de la segunda, tercera, cuarta derivada de una función logarítmica, porque se convierte en una función racional. Aquí, afortunadamente, haciendo las simplificaciones, he logrado reducir. Por tanto, si yo no hago estas simplificaciones, aquí me puede salir una función larga, no difícil, larga. A ver, la segunda derivada es nada más que la derivada de esta función, que es un cociente. Dice la
derivada del primero por el segundo sin derivar, exactamente como viene la definición, menos el primero por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. ¿Lo ve? La derivada de 2 es 0, es una constante, por tanto, todo esto se vuelve 0. Aquí me va a terminar menos 2 por la derivada de 1, 0, de menos x al cuadrado, menos 2x. Y aquí abajo, 1 menos x al cuadrado. Finalmente, esto termina siendo más, menos por menos más, 4x sobre 1 menos x al cuadrado. Listo. La tercera derivada sería la derivada de esto. Ya es cada vez más, no más complejo, más largo, porque siempre va a haber cociente, 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 y esto va a ir a aumentar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió? ¿Qué pasa que están callados? ¿No es que tienen algún trabajo, algún problema? Porque incluso han asistido pocos a clases. Todos han puesto su nombre, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Miren, nos quedan unos segundos para que se corte. Solamente es esta